entrevistar y platicar con Agustín Laje, que es un tipo extremadamente controvertido. Yo sé que en el WhatsApp en estos momentos va a empezar a haber gente que lo apoya brutalmente y gente que va a estar muy en contra de él. Es difícil con Agustín Laje tener un punto medio. Y no es cualquier personaje. Él se dio cuenta desde hace mucho tiempo y lo escribió y habló sobre el tema en torno a la necesidad de una batalla cultural para la derecha. Y bueno, pues ha habido ahí muchos cambios en su natal Argentina. Ha ganado ahora un Javier Milei y hay mucho que platicar con Agustín Laje. Agustín, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, recién llegado. Oye, ¿acabas de llegar? Bueno, llegué anoche muy tarde de una gira que tenía en Perú. Oye, pues muchas gracias por venir. No, con gusto. Temprano. Al revés, gracias por invitarme. Oye, Agustín, varias cosas que me llaman la atención. Primero, para quien no te conoce, hay algo muy interesante. Tú no eres politólogo de entrada, o sea, tú estudiaste otra carrera, ¿no? Yo en realidad empecé estudiando ingeniería en sistemas, ¿Así es? 3 años. Ajá. Mientras tanto, como hobby, estudiaba cuestiones políticas e históricas. Como hobby, ¿no te gustaba el ajedrez? No, los videojuegos, no sé otra cosa, Agustín. O sea. Bueno, me gustaron los videojuegos cuando tenía 13 años, okay. Pero. Sí, no sé, coleccionar estampitas. Coleccioné estampillas a los 9 años. Yeah. Sí, tuve varios hobbies. Okay. Incluso a pesar de mi 1,70 m, también jugué al básquetbol 8 años. No, yeah. Pasé por varias cosas, digamos. Ajá. Así. Pero a partir de los 15 años me agarró una gran inquietud por la política. Eso me llevó a leer libros de política, a tratar de escribir para distintos medios en Argentina, siempre como hobby, pero cuando ya se dio la oportunidad de escribir un primer libro, recibí una beca para estudiar contraterrorismo en Estados Unidos. Eso me cambió la forma de ver las cosas en el sentido de mi propio futuro, porque una cosa es hacer algo como hobby y otra cosa es pasar a estudiarlo ya en una universidad muy fuerte de los Estados Unidos. Entonces, cuando regresé a Argentina hice el cambio y me pasé a ciencia política. O sea que mi título al final nunca fue de ingeniería, sino de licenciado en ciencia política, y después me incliné por la filosofía. Fíjate que es muy interesante porque narras en tus libros cómo ya entrando en una vida académica empiezas a tener una especie de discriminación por tus ideas de derecha en una universidad que viene de la universalidad, en donde todo mundo podría profesar, decir y defender lo que se le pegue la gana. Sí. Y a ti no te dejaban profesar lo que se te pegara la gana. Y a las personas que comulgaban con ideologías un poco más de derecha en una Argentina gobernada por la izquierda, pues tampoco. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, en realidad eso también viene arrastrado desde el colegio. Yo fui tanto un colegio de izquierdas como a una facultad inclinada muy hacia la izquierda kirchnerista. Mis profesores eran discípulos de Ernesto Laclau, que ha sido un poco el artífice intelectual de lo que fueron los 12 años kirchneristas en Argentina. Entonces, a ver, ¿cómo fue? Y fue nadar contra la corriente. Pero eso es interesante porque cuando uno nada contra la corriente levanta sus músculos, o sea, ejercita. Entonces, al final del día, cuando yo tenía que leer la biblioteca que me daban los profesores para poder aprobar un examen, pero al mismo tiempo yo tenía la inquietud de leer la otra biblioteca para formar mi propia opinión, pues tenía el doble de lecturas que no solo mis compañeros, sino muchos docentes también. Entonces, a la hora del debate eso se notaba y mis primeros debates fueron en el ámbito de la universidad e incluso antes en el ámbito del colegio. Vas poniendo sobre la mesa una batalla cultural. Te das cuenta de que hay un problema cultural dentro de la sociedad argentina. Hablas sobre los extremos de la izquierda, hablas también sobre los abusos que se están generando, y ahorita vamos a tu último libro, que es Globalismo, pero cuéntame un poco porque, Agustín, tu trabajo en gran parte es lo que llevó a la Argentina a un cambio brutal de régimen. Ya después veremos si fue positivo o negativo, pero tu trabajo lo puso ahí sobre la mesa. La ideología es importante, lo que hiciste es importante. Mira, la última vez que yo estuve acá sentado fue en el 2022 y traje un libro que se titulaba, de mi autoría, La batalla cultural. A los pocos días de estar contigo, yo volé a Buenos Aires y tuve una presentación de ese mismo libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, que después de la FIL de Guadalajara es una de las más grandes del mundo, y quien presentó ese libro fue una persona llamada Javier Milei.
Sí, yo te diría que el concepto batalla cultural, que yo lo sistematicé en ese libro y del que estuve trabajando durante muchos años, tiene un rol predominante en la visión política de Javier Milei, que es quien hoy preside la Argentina. De hecho, yo hoy estoy a cargo en Argentina de la Fundación Faro, que es la encargada de formar a los líderes políticos y culturales del sector libertario. Así que, bueno, he tenido un rol importante y aparentemente lo seguiré teniendo, a pesar de las quejas de mis enemigos, que para ellos todo lo que yo hacía era consumo irónico, se burlaban mucho. Se burlaban mucho. Se burlan hoy día todavía. Bueno, cada vez menos. Ahora dicen que soy muy peligroso. Antes decían que en realidad, era ridículo. Bueno, ahora que estas ideas han llegado al poder en Argentina, que tienen hegemonía en El Salvador, que además vuelven a la Casa Blanca en los Estados Unidos y que se fortalecen día a día en Europa, parece que el Occidente, con excepción de México, claro, está girando hacia una reacción contra el socialismo del siglo XXI por un lado y contra la agenda woke por el otro. ¿Qué es esta batalla cultural al fondo? El grito de ver a un Javier Milei contra los zurdos malditos, ¿no? Cómo hablaba, cómo empatizaba, de ver a un Donald Trump que habla constantemente, aunque si bien los datos que da no son siempre 100% verificables, de ver a un Bukele, pues que aplica una manera brutal de atacar a las maras, a las pandillas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es una batalla cultural de fondo? ¿Qué es lo que se tiene que argumentar para llegar al poder como han llegado ustedes? La batalla cultural es una teoría política. Es la idea de que los seres humanos miramos el mundo y actuamos en el mundo en función de marcos culturales que recibimos de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad nos brinda marcos culturales inclinados hacia la izquierda, es evidente que las personas van a votar por candidatos de izquierdas. Si en la sociedad se generan marcos culturales tendientes hacia las derechas, es evidente que tarde o temprano la sociedad va a votar por la derecha. Es muy simple en realidad la idea, pero a veces se pierde de vista porque se cree que la persona llega al cuarto oscuro casi de manera virginal. No, la persona llega al cuarto oscuro ya con toda una historia de vida, con una serie de palabras, conceptos, imágenes, representaciones, valores, creencias, costumbres, tradiciones. Todos estos elementos tan intangibles son lo que llamamos batalla cultural. En ese sentido, la batalla cultural no tiene mucho que ver, por ejemplo, con el clientelismo político, que es la otra manera de hacer política. Es, bueno, yo te doy una dádiva estatal a cambio de que vos apoyes esta fórmula política. Eso es lo que ha pasado aquí en México, por ejemplo. Es decir, la idea de vamos a cooptar enormes sectores de la sociedad que pueden ser los ancianos, o pueden ser los más jóvenes, o pueden ser estos o aquellos, a través del dinero estatal. Eso en realidad no implica modificar sus contextos culturales, sino darles a cambio de un voto una moneda. A ver, lo que me dices aquí, perdón que te interrumpa, es importantísimo. No tiene que ver con una limosna política, exacto, no es clientelismo, sino que cuando arrasa, cuando llega, cuando explota la bomba es porque la gente que va está comprometida con ese marco cultural del cual tú estás hablando. Y eso es mucho más duradero que el otro, porque el otro, cuando se acaba la plata, terminás en Venezuela. Cuando se acaba la posibilidad de darle la limosna al sujeto del clientelismo, al sujeto que está esperando eso, que además lo tenés que embrutecer. Una batalla cultural implica elevar el nivel de una discusión. Vos recién mencionabas a Javier Milei diciendo zurdos de mierda. Bueno, sí, se dice eso, pero al mismo tiempo los mítines políticos de la campaña de Milei eran clases de ciencias económicas. Era brutal porque esto nunca había pasado en la Argentina. Clases medias bajas, clases bajas, que concurrían masivamente a los mítines de Javier Milei, no iban porque les dieran a cambio un choripán, que es el equivalente del taco en México, sí, claro, o porque les dieran una limosna o porque les pagaran un subsidio. Iban porque Javier Milei les iba a hablar sobre historia económica, les explicaba quién era Adam Smith, les hablaba de la Escuela Austríaca de Economía, brindaba un marco un marco político, libertario, y el pobre se sentía reivindicado. Es decir, acá
hay dos cosas. Al pobre se lo puede tratar como una especie de oveja a la cual uno tiene que simplemente arrear, o al pobre se lo puede tratar como una persona que quiere realmente pararse sobre sus pies y ser libre. En Argentina hubo una revolución libertaria. Cuando hablas de esta revolución libertaria y de un Javier Milei, que por cierto era comentarista económico en programas de radio, de televisión, y fue creciendo hasta convertirse en el presidente de Argentina, pero yo diría en uno de los primeros presidentes que se autodefine, yo no sé si lo sea o no, anarcocapitalista. ¿Libertario es menos Estado? ¿Qué es ser libertario? Bueno, Agustín. ser libertario es entender que a más Estado, menos libertad, porque el Estado se define como el monopolio de la fuerza organizada. Okay. Es decir, ¿qué es el Estado? El Estado es una organización que empieza a nacer en el siglo XVI, se desarrolla hasta el siglo XXI y que va amplificando cada vez más sus ámbitos de dominio. Cada vez tenemos más estados para regular la vida de los individuos. El libertario, ¿qué reconoce? Que esa regulación es necesariamente un acto de agresión contra la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el Estado no genera riqueza por sí solo. El Estado vive de absorber la riqueza que generan los privados. Para absorber esa riqueza hay que poner impuestos. Además, se le va a regular al privado hasta el absurdo, en muchos casos, su actividad económica. Para eso se necesita cada vez más políticos. El problema es que la estancia de los políticos en el poder, en democracia, dependen de los votos. ¿A qué van a jugar entonces los políticos? A quitarles a unos para darles a los otros, para que los otros le voten en detrimento de aquellos. Entonces, el libertario, ¿qué dice? Oigan, recortemos el Estado, los individuos, los privados, podemos hacer muchas de las cosas que hoy los políticos dicen que hacen y que generalmente las hacen mal y que las hacen con mucha corrupción. El Estado, el libertario es el que cree, en resumen, que menos Estado es más libertad. ¿Cómo cambia esto las democracias en particular? Y de eso ahorita entramos al tema de globalismo. ¿Por qué hablas de una amenaza democrática? ¿Por la Agenda 2030? ¿Por el asunto de que pues hay un marco cultural de izquierda también o de izquierdas extremas que están cambiando esta visión democrática? Y de alguna u otra manera presentas al libertario como el patriota que gana y que recupera la democracia. ¿Cómo ves la democracia tú en particular y qué es lo que está teniendo un peligro para la misma? Porque todo mundo levantas una piedra, Agustín, y te habla del peligro de las democracias. Las democracias se comen a sí mismas, llegan los populistas, dicen que Milei está acabando con la democracia, lo mismo que Trump, lo mismo que Bukele, lo mismo que López Obrador, lo mismo que de izquierdas o derechas, ¿no? Sí, bueno, eso tiene que ver con la indeterminación del concepto democracia. Todos podemos decir que la democracia está muriendo en aquel régimen político que nos desagrada. En realidad, el concepto de democracia yo creo que tendríamos que simplificarlo un poco. La democracia etimológicamente es el kratos en poder del demos, o sea, el poder en manos del pueblo. Que el pueblo tenga un rol dominante en la dirección del poder en su sociedad, en la determinación de lo político. ¿Qué ocurre? Para que el pueblo tenga, y este es uno de las cuestiones críticas a mi juicio de la democracia, que ya lo veían los ilustrados del siglo XVIII, es que para que el pueblo tenga realmente la posibilidad de elegir, tiene que conocer de qué se está discutiendo. La realidad es que nuestros pueblos cada vez están más alejados de las discusiones políticas, cada vez están más metidos, a ver, seamos sinceros, en muchos casos nuestros pueblos están más pendientes de qué pasa en la casa de los famosos o qué pasa en Gran Hermano y están más dispuestos a votar en ese tipo de concursos televisivos a las discusiones que se dan en el sector público político. Bueno, hay una apatía, hay una falta de formación política en general. Yo te aseguro que si salgo aquí a las calles de México o de Argentina, da lo mismo, y le pregunto, ¿usted sabe qué hace un ministro? ¿Usted sabe cuál es la labor de un diputado? No tiene ni idea. Y entonces, ¿cómo se supone que elige? ¿A qué elige esa gente? Bueno, están eligiendo ya sea porque me gustó el tono de voz o porque me gustó el color de la corbata o como alguna vez se dijo en este país porque me gustaron los ojos del candidato. Sí, claro. Entonces, por un lado yo te diría, para que haya democracia real tiene que haber un pueblo educado y tiene que haber un pueblo republicano en el sentido de con un interés por la cosa pública. O porque te da una dádiva, ¿eh? Bueno, es que en ese caso ya ahí hay una perturbación de la democracia.
porque entonces vos no estás escogiendo por el futuro del país, sino que estás escogiendo porque te están sobornando. Es lo mismo que decir que el policía que recibe un soborno hace bien su trabajo porque mete una moneda más en su bolsillo. Es decir, un ciudadano que recibe una dádiva no es un ciudadano democrático. Oye, pero a ver, no sé si vas para allá porque pues, la opinión es políticamente incorrecta y te van a quemar en leña verde y cómo te atreves. ¿No debería de votar todo el mundo entonces? Debería votar todo el mundo, pero tendría que haber una sociedad civil preocupada por formar a la ciudadanía. Lo que pasa es que le hemos entregado la formación política al Estado y el Estado no tiene, este es otro argumento libertario también, es decir, el Estado no va a tener nunca la voluntad de formar políticamente a su gente porque en todo caso la va a partidizar. Si ponemos en manos de Morena una currícula escolar que además contiene, por ejemplo, materias de educación cívica y política, es evidente que lo que van a hacer es adoctrinar a toda una juventud. Entonces, de lo mismo del otro lado, no es porque yo, digamos, crea que solamente la izquierda puede hacer daño, sino que cualquier fuerza política, cuando monopoliza la educación política, lo que va a hacer es perturbar. Y lo mismo pasa con la prensa. La prensa podría ser un gran factor de educación política. El problema es cuando la prensa empieza a depender financieramente de la autoridad política. Y en ese caso ya no tiene ningún interés en ser críticos con esa autoridad. Entonces, es bastante complicado, yo insisto. Volvamos a las bases de nuestro sistema democrático que están en el siglo XVIII, cuando los primeros filósofos democráticos tenían muy en claro que la sociedad civil tenía que tener una preocupación legítima en términos políticos y tenía que estar educada políticamente para poder ejercer la responsabilidad del voto. El voto, sí, es un derecho, pero en primer lugar es una responsabilidad, porque está en tus manos determinar el futuro por los próximos años de tu pueblo. ¿Qué es el globalismo? Tú hablas ahora del globalismo, lo defines distinto a la globalización, vista esta globalización como un asunto meramente económico y pones el globalismo como un tema meramente político. ¿Qué es? Bueno, el globalismo es otro de los grandes daños que se le están provocando a la democracia. El globalismo es la concentración paulatina del poder político en organismos internacionales. Recién yo te decía, el Estado ha nacido más o menos en el siglo XVI, XVII. El Estado hoy está perdiendo sus capacidades políticas en realidad, porque esas capacidades se están redistribuyendo en favor de organismos internacionales. Por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas es una organización global, es decir, tiene, digamos así, facultades políticas sobre todo el planeta, sobre todo el globo, que nació en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial y que empezó a amplificar sus tentáculos con arreglo a lo que llaman organismos especializados. Vos hoy tenés en Naciones Unidas organismos especializados para todo lo que se te ocurra. E incluso es más monstruoso que las dimensiones de un Estado nacional. Oye, pero ¿le ves todavía fuerza a Naciones Unidas? Yo he leído mucha la crítica sobre la ONU. Oye, es que la ONU ya no hace nada. La ONU no está haciendo nada en Palestina. La ONU no está haciendo nada en Ucrania. La ONU no hace nada en el tema del Líbano. La ONU no hace nada en el tema de Haití, que lo tenemos aquí a la vuelta. ¿A poco todavía tiene fuerza la ONU para ti? Bueno, para algunas cosas sí, para otras no. Por eso hay que entender el globalismo como un régimen político embrionario. Lo que yo te decía, hay una concentración del poder paulatina. Exactamente. Es decir, todavía el régimen globalista está en modo embrión político. El Estado-nación, cuando reivindica su soberanía, puede desconocer las decisiones que se generan en organismos internacionales. Pero lo cierto es que los organismos internacionales cada vez se toman más atribuciones y que los estados en general cada vez más se postran frente a esas atribuciones de los organismos internacionales. Te pongo un ejemplo. Hay algo llamado Agenda 2030. Agenda 2030, la mayoría de la gente que nos está escuchando seguramente no sabe muy bien de qué se trata, porque nunca fue debatida por ninguna nación, ni la mexicana, ni la argentina, ni ninguna otra. La Agenda 2030 se creó en el año 2015 por Naciones Unidas. Intervinieron solo 87 personas en el diseño de esa agenda, solo 87 personas. Esa agenda está compuesta por 17 objetivos, 169 metas que operan sobre el total de la humanidad. O sea, volvamos hacia atrás. 87 personas determinando cuáles son los objetivos y las metas de más de 8.000 millones de seres humanos. Y si vos me dijeras, esa agenda no tiene ningún efecto, yo te diría, no, en realidad en muchos estados sí que lo tiene. Por ejemplo, España. España es uno de los estados más postrados al globalismo. El gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que es quien gobierna en este momento España,
tiene incluso un ministerio llamado Ministerio Agenda 2030 que aplica de manera irrestricta todo lo que salga del contexto Agenda 2030. Eso pasa en prácticamente todas las naciones también de nuestro continente. Y eso pasa también en casi todas las naciones de Europa. El único punto de quiebre que ha habido en estos últimos días ha sido que Javier Milei, precisamente, se ha sacado a la Argentina de Agenda 2030. Y como Agenda 2030 no basta, ahora han pateado Agenda 2045. Oye, dime algo, ¿no son sus mejores promotores al final? Estuve en Washington en toda la elección en torno a Trump. Y sí, mientras en Georgetown, me acordaba mucho de lo que escribías tú, de cómo hay discriminación y cómo no dejaban hablar a ciertas ideologías. Mientras en Georgetown, en las universidades, se hablaba de un triunfo irreversible, irrefutable de Kamala Harris. Días antes decían que iba a ganar por un chiste, un mal chiste creo, pero pues por un chiste que se hizo en Nueva York contra los puertorriqueños. Al final de cuentas los puertorriqueños votaron por Trump a pesar del chiste, o gran parte de los mismos. El trumpista que tú veías en la calle te decía que estaba en contra de la agenda woke, que estaba en contra de la imposición de tal o cual cosa, de las discriminaciones positivas o acciones afirmativas. Todos estos temas parecía que les molestaban muchísimo y que al final de cuentas se traducían en la votación que vimos en el caso de los Estados Unidos y que creo que pasó más o menos igual allá en la Argentina y que está pasando, por ejemplo, en Madrid, allá en España. No son, al final de cuentas, sus mejores promotores los de la Agenda 2030 para lo que están buscando en tu movimiento libertario global, Agustín. Sí. A ver, se les ha pasado de mano el plan. Aceleraron más de la cuenta, se pasaron de la raya. Es decir, extremaron tanto sus posiciones que terminaron generando una reacción en sentido opuesto. Con lo cual, gran parte del voto de Trump, como vos bien dijiste, se explica como una reacción al wokismo. Parte del voto a favor de Milei se explica también como una reacción al progresismo. Por eso, por ejemplo, Milei lo primero que hace al llegar, entre otras cosas, es desarmar el ministerio feminista. Desarma el ministerio de ideología de género. Empieza a recortar todos los ámbitos donde estaban los progresistas atrincherados. Entonces, la derecha, yo te diría, en general, tiene siempre una dimensión reactiva. Por eso el logo de los libertarios es muy interesante. Es una serpiente que es de una especie muy particular porque es mansita. El problema es cuando la molestás. A la serpiente libertaria, no sé si alguna vez has visto el logo, es amarillo, tiene una serpiente que es de una especie muy interesante porque cuando vos no le haces nada, la serpiente no te hace nada. Ahora, si vos la pisaste, ahí te va a picar. Entonces, claro, eso es lo que pasó. Es una dimensión reactiva que es evidente que ocurra. Ahora, los extremos no siempre terminan por ser malos, porque habrá quien los tache a ustedes de radicales. Habrá quien diga, bueno, o sea, a lo mejor hay una exageración en el tema de meter millones y millones de dólares a cantos o movimientos culturales que tengan que ver con el feminismo sin entrarle al tema de la violencia contra las mujeres, porque sigue habiendo los mismos feminicidios, la misma violencia, etcétera, etcétera. Pero entonces de pronto ustedes los tachan de machistas, de personas que están en contra de las diversidades sexuales, de personas que están en contra del aborto, por ejemplo, de, aquí en México diríamos, yunquistas, Agustín. Prácticamente ustedes salieron de la Inquisición, ¿no? San Juan de Torquemada. Mira, yo creo que todos esos calificativos en algún momento generaban pavor en la gente a las que se los endilgaban y últimamente, no sé en el contexto mexicano, pero sí en otros contextos suramericanos, empiezan a generar risa y burlas. Está muy agotado el discurso progresista en lo que es por lo menos mi región. Acá la situación yo sé que es ligeramente distinta, pero en lo que es Estados Unidos y lo que es Suramérica y Centroamérica, ese discurso está agotándose muy, muy rápido. Y la idea de los extremos, yo te lo respondería de esta forma. Lo que hemos visto en los últimos años es que el centro no le puede hacer frente a la izquierda, a las izquierdas radicales. No puede. ¿Por qué? Porque no tienen los testículos necesarios para hacerlo. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos. O sea, tú dices radicalismo contra radicalismo. En este contexto es derecha-izquierda. Derecha-izquierda. A ver, el centro está quedando afuera.
Vamos a ver algún ejemplo. Las alas moderadas del Partido Republicano no tuvieron ninguna oportunidad frente a la imagen de Trump. Y finalmente el Partido Demócrata fue por su imagen más izquierdista, incluso más que Joe Biden, Kamala Harris, más de izquierdas que Biden. Sí. O por ejemplo, veamos en el caso argentino, ¿por qué no ganaron las opciones de Mauricio Macri y por qué ganó Javier Milei, que ni siquiera tenía partido político? Intentaba centro-derecha, ¿no? Tenía dos candidatos, una de centro-derecha, Patricio Bullrich, y otro de centro-izquierda, Horacio Rodríguez Larreta. Eran los candidatos de Macri, y Macri es un centrista también. Ahora, veamos, por ejemplo, lo que ocurre en Chile. En Chile, bueno, gana Boric, no le alcanza al oficialismo, queda cuarto el oficialismo de Sebastián Piñera de aquel entonces, que era un centrismo bien pensante. Y mira lo que acaba de pasar en Uruguay. La centroderecha tradicional de la calle Pou tampoco pudo. Y acá en este país... donde aquí no hay nada. Bueno, a ver, aquí no hay absolutamente nada. No hay ni centro ni izquierda, hay un hoyo negro. O sea, aquí no existe. Al punto de que el PAN termina llevando a con una coalición de partidos a una candidata que dice incluso ser de izquierdas. Hasta ese punto. Entonces, claro, ¿por dónde viene la reacción a la izquierda, al socialismo del siglo XXI, a la agenda woke? Y la realidad es que viene por derecha. Te lo está mostrando Estados Unidos, te lo está mostrando El Salvador y te lo está mostrando Argentina. El tema, y mira, hay muchísimos comentarios, gracias en el WhatsApp 5571-131337, casi se nos acaba el tiempo, pero hay mucha gente que dice que el libertario no debería de ser de extrema derecha. Que dice, yo estoy en contra de tal cosa, pero no debería de ser de extrema derecha. Gente que pues dice, no queremos comprar esa bandera anti-mujeres, anti-aborto, anti-diversidad sexual, tampoco queremos imponerla. Es que no son banderas anti-mujer, al contrario. Es anti-mujer quien cree que porque una persona tiene determinados genitales está obligada a votar un tipo de fuerza política. Y eso es lo que se logró en realidad desde la izquierda con las mujeres. Ser antimujer es, por ejemplo, perseverar durante una década entera con un paradigma que no reduce la violencia contra las mujeres. El paradigma feminista en ningún lugar ha reducido la violencia contra las mujeres. Más aún, si vemos los contextos más feministas, esa violencia se ha incrementado. Se ha incrementado en la Argentina en todo el periodo kirchnerista, se ha incrementado en España en todo el periodo de Sánchez. Entiendo que se ha incrementado aquí también en este país durante Morena. Entonces, no es ser antimujer. Ser antiaborto no significa tampoco ser antimujer. Es decir, en los abortos también se matan mujeres en estado de gestación. Incluso el aborto es una industria, es una mega industria económica que vive justamente de la promoción de algo tan complicado como abrirle el cuerpo a una mujer para sacarle el fruto de la concepción. Entonces, lo que pasa es que, digamos, el relato cultural de la izquierda es tan fuerte, ha sido tan fuerte, insisto, en Argentina esto ya está a la baja, pero en otros lugares no, que la gente todavía parte de esa premisa. Ser de derecha es ser antimujer, es ser antihomosexual, cosa que tampoco es cierta. No tiene... A ver, vamos a poner algún ejemplo. Yo he prologado libros de personas homosexuales que son de derechas. ¿Desde cuándo la idea de que ser de derecha te hace, por un lado, odiar a un homosexual y por otro lado, si sos homosexual, pues no puedes ser de derecha? Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Déjame cerrar, Agustín, digo, a reserva de que nos des oportunidad de seguir platicando en algún momento, con dos temas. Sí. Hoy ha ganado Donald Trump. Sí. ¿Él es un libertario? No, Donald Trump es un soberanista, es una especie de nacionalista de derechas. Donald Trump, sin embargo, yo sé, a ver, vuelvo al inicio. Eso va a ser interesante. ¿Qué va a cambiar? Hace en 2 torno años, a la Agenda 2030. Hace 2 años yo te dije, acá hay que prestarle atención a un concepto que es nueva derecha, que yo lo estaba cuneando. Yo te dije, ya no hay derechas, digamos, no hay libertarios puros, no hay nacionalistas puros, no hay conservadores puros. Hay una mezcolanza. Lo mismo sirve para Javier Milei. El caso de Donald Trump viene de una suerte de patriotismo americano donde pone por encima de todo la agenda de los norteamericanos frente a un partido demócrata totalmente globalista. Donald Trump, sin embargo, entiende que hay un reflujo libertario
en nuestro continente que está encabezado por Milei y por lo tanto se alía con un gran amigo de Javier Milei que se llama Elon Musk. Okay. Elon Musk se ha hecho muy amigo de Javier Milei, se han reunido en muchas ocasiones, hablan además telefónicamente y está encantado con la filosofía libertaria. Y por eso Elon Musk, que contribuyó de una manera inestimable en la campaña de Donald Trump, va a encabezar una oficina, un departamento, un ministerio, ¿no? Es importantísimo lo que va a hacer ahí, ¿no? Se llama para pasar la motosierra. Va a pasar lo que se llama la motosierra en Argentina. O sea, va a recortar el Estado. Va a llevar adelante políticas libertarias. Políticas libertarias. O sea, Donald Trump es un libertario de pura cepa, no, pero ha elegido un camino que involucra a libertarios. Es el que transiciona, al final de cuentas. O sea, porque no... Digo, con todo respeto, ¿no? Para la Argentina, no es lo mismo la Argentina que los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es una de las naciones más poderosas, si no la más poderosa, peleándose con China en una guerra geopolítica económica que va a ser muy interesante. ¿Lo ves como una transición? O sea, vendrán ahora presidentes tipo Elon Musk, tipo Milei, dominando... Outsiders. Estamos en la época de los outsiders y esto no es nuevo. Donald Trump era un outsider también. Es decir, estamos en una época donde las redes sociales permiten crear un candidato incluso cuando los medios de comunicación no lo quieren apoyar. Mira, a ver, yo te diría lo siguiente. Argentina evidentemente no es Estados Unidos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo a pesar de su constante decadencia de los últimos años. Es el país más poderoso en términos de PBI y en términos militares. Pero recordemos algo muy importante. Donald Trump, durante su campaña política, después del CPAC, en donde se encontró con Javier Milei hace algunos meses, le prometió a su base política que iba a seguir el ejemplo de Javier Milei y de Argentina e iba a meter libertarios en la administración pública. O sea, es cierto, Argentina es un país que ha estado acostumbrado a una decadencia de décadas, pero ahora tiene a un presidente que está siendo visto por el mundo. Está siendo tan visto por el mundo que incluso el expresidente de ustedes le hacía campaña en contrario durante las elecciones. Sí, López Obrador hablaba en el mañanero. Abiertamente haciendo campaña en contra de Javier Milei en Argentina. Ahora, cuando llega el caso... Son las antípodas, o sea... Y cuando llega el caso venezolano, ¿qué dicen? El fraude venezolano no hay que meterse en la política de otros países, pero bien que se metían en la política de mi país. Oye, Agustín, ¿vas a presentar el libro? Voy a presentar el libro. No voy a estar este año en la FIL. Voy a estar en Morelia, en San Luis Potosí y en Ciudad de México en los próximos días. El día 4 en San Luis Potosí, el día 5 en Morelia y el día 6 en Ciudad de México. Todos los datos están en mis redes sociales. Con mi nombre lo encuentran en Instagram. Y aprovecho también para invitar a la gente a que lea el libro Globalismo, porque la derecha siempre ha llegado muy tarde a todos los temas. Tenemos la posibilidad de llegar a tiempo al problema del globalismo, donde está metiéndose la izquierda a partir de organismos internacionales en la configuración de agendas que terminan impactando en nuestras naciones. Y en Argentina lo hemos entendido bien, por eso Javier Milei está sacándonos de ese tipo de organismos. Agustín Laje, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un hombre que no pasa desapercibido, podrá estar a favor, muy en contra, y sí, tal cual. Ahorita nos vamos con algunos comentarios. Son las 8:45, regreso.